Capítulo 176. 1000 máscaras. En la cima de una rama estaba un hombre con piel de animal sin pelo. El proceso de quitar el pelo requería un manejo meticuloso. Las rayas verdes de la piel se asemejaban a las de los árboles del bosque, ya que los colores verde oscuro y verde claro se entrelazaban. Si se usara en el bosque, sería extremadamente difícil de detectar. Este tipo de atuendo no era tan raro. Cuando el clima se calentaba, Xiao Xuan encontró a mucha gente usando esta ropa. Más bien, el aspecto más peculiar del hombre era la máscara que llevaba puesta. A primera vista, parecía que se había puesto a propósito una máscara con estampado de flores. Pero en realidad, esta máscara era una transformación especial de una parte de sus huesos faciales. Los patrones de la máscara también eran en realidad un patrón de tótem inducido por el poder de su tótem. Una aura asesina se extendió, lo que asustó a los pájaros cercanos que picoteaban la carne en descomposición, haciendo que volaran. La cantidad de pájaros que acampaban alrededor de los cuerpos no era pequeña, y cuando todos volaron, se parecía a una cortina negra que oscurecía los cadáveres. Respirando hondo y sosteniendo una daga de piedra en la mano, Yu apuntó inconscientemente la punta hacia la dirección del hombre, sin saber cuándo iba a aparecer el otro lado. Al mismo tiempo, desde una gran altura, el hombre saltó. Con un relámpago, cortó la cortina negra, dirigiéndose directamente a Yu. Sin movimientos innecesarios, Yu sintió que innumerables cuchillas volaban hacia él, aunque el hombre solo sostenía una sola espada. No importaba a dónde fuera, las espadas siempre podían encontrarlo. La expresión de Yu se endureció al sentir que se quedaba atrapado, como en un pantano. Luchando, su cuerpo no le hacía caso. Cuando finalmente salió, ya era demasiado tarde para esconderse. En este momento, Yu comenzó a sentir remordimiento. ¿Por qué había venido a este lugar? ¿Por qué no se había ido después de dispararle al ciervo? Antes de dejar la tribu, su abuelo le había enfatizado que no era bueno ser demasiado curioso, y al descubrir algo anormal, debería mantenerse alejado. Tal vez en los próximos momentos, él también sería como los cadáveres en el suelo, cortado, convirtiéndose en alimento para los pájaros carroñeros. De repente, sintió una mano agarrarle el hombro y tirarlo rápidamente hacia atrás. Una cuchilla afilada apareció sobre su cabeza, chocando con otra. Las dos espadas de piedra no eran llamativas, y cuando chocaron, muchos fragmentos se rompieron. En medio de todo este ki de la cuchilla, el corazón de Yu latía salvajemente, ya que se le había dado una nueva oportunidad de vivir, pero sabía que ahora no era el momento de pensar. Si no hubiera sido por Xiao Xuan, ya estaría tendido sin vida en el suelo. No podía ser de ninguna ayuda simplemente estando allí, así que se apresuró a retroceder unos pasos, dándole a Xiao Xuan suficiente espacio para luchar. Aunque el ki del otro lado era extremadamente fuerte y había sometido fácilmente a Yu, para los habitantes de las tribus que vivían en el bosque, que se enfrentaban a bestias feroces como Xiao Xuan, esto no era algo que no pudiera manejar. Sosteniendo la espada de piedra en una mano, después de salvar a Yu con la otra, Xiao Xuan puso su palma en el lado plano de la cuchilla, bloqueando un ataque repentino. Si hubiera sido una espada de piedra ordinaria, se habría roto de inmediato, pero la espada que tenía Xiao Xuan en la mano se la había dado el chamán. También era la espada que Xiao Xuan había tomado del dominio del rey gusano de piedra cuando encontró a los ancestros. Antes de irse de la tribu, el chamán la había pulido meticulosamente. Al salir de la tribu, además de la espada de diente que Old Ke había pulido, también había traído esta espada. Después de pasar por innumerables peleas, ya se había encogido bastante. Desde el primer impacto, Xiao Xuan sintió un fuerte ki de la cuchilla pasando por la espada de piedra y asentándose en sus brazos. Sin embargo, no tenía demasiado miedo. Los patrones de tótem en sus brazos incluso le dieron la suficiente fuerza para contraatacar. Las dos personas se separaron rápidamente, y el hombre voló de regreso a la rama del árbol donde estaba originalmente. Observando cuidadosamente a Xiao Xuan desde detrás de su máscara, sus dos ojos mostraban duda y sorpresa. Justo cuando Yu había decidido sacar los dardos venenosos de su bolsa,
El hombre enmascarado huyó rápidamente, dejando de enfrentarse a ellos. Soltó un suspiro de alivio después de escanear cuidadosamente su entorno. Desde el momento en que el enemigo había desatado el primer ataque, hasta que Xiao Xuan lo bloqueó, hasta que el hombre huyó, solo había pasado un lapso de aliento. Originalmente creyendo que podía defenderse dominando el uso del veneno de rana, se dio cuenta de que todavía era débil. Muchas veces, la verdadera fuerza suprimía estas habilidades y ni siquiera habría tiempo para reaccionar. Ahora, al recordar cuando se había enfrentado a la espada cara a cara, sin lugar a dónde ir, su sangre se congeló y no pudo moverse. Me asustaste hasta la muerte, Dijo Yu mientras jadeaba por aire. No parecía importarle el aire maloliente, e incluso si fuera peor, aún sería mejor que la muerte. Gracias, Xiao Xuan. Si no hubiera sido por ti, yo también estaría como la gente en el suelo. Dijo Yu. Nunca supo que Xiao Xuan era tan fuerte, creyendo que era un simple hombre tribal. La verdad era que era más joven que él, pero mucho más fuerte. No es de extrañar que antes de irse, su abuelo le hubiera dicho que siguiera a Xiao Xuan, no a ningún otro miembro de la tribu. Pensándolo ahora, ese viejo ya se había dado cuenta de quién era fuerte y quién no. Todavía no era rival para su abuelo en cuanto a perspicacia. Apresurémonos e irnos, Dijo Xiao Xuan mientras miraba a los pájaros que circulaban sobre ellos. Sí, sería mejor si somos rápidos. Dijo Yu, mientras se daba la vuelta y comenzaba a correr. Después de unos pasos, se volvió y fue hacia el ciervo. El veneno untado en el dardo era realmente fuerte, por lo que el ciervo todavía estaba tendido allí. A Yu no le importó mucho y simplemente lo mató y lo arrastró mientras se iba. En este momento, solo quería salir de este lugar. No es de extrañar que la gente del equipo de viaje se fuera tan pronto como pudieron una vez que se encontraron con una guerra de tribus. Si no lo hacían, podrían verse implicados. Yu solo disminuyó la velocidad después de ver al equipo descansando en la orilla y reunirse con la gente que hacía algunas actividades alrededor. Solo en este momento, pensó en sus dudas de antes y miró a Xiao Xuan. ¿De qué tribu crees que era este tipo? Era increíblemente fuerte. Xiao Xuan pensó en la máscara de su oponente y dijo: tribu de las 1000 máscaras. Solo había una tribu de este tipo. Xiao Xuan lo sabía. También fue la primera vez que Xiao Xuan vio una tribu que estaba registrada en los rollos de piel de animal que transmitían los ancestros, la tribu de las 1000 máscaras. Los ancestros habían registrado que los guerreros tótem de esta tribu comenzarían a formar sus propias máscaras únicas después de su despertar. Y solo después de usar sus poderes de tótem, el hueso cubriría toda su cara. Cada miembro de la tribu de las 1000 máscaras tenía diferentes máscaras. Incluso, si se vieran similares, siempre habría algunos pequeños detalles diferentes, al igual que no hay caras que se vean exactamente iguales. En la tribu de las 1000 máscaras, algunas máscaras eran muy feroces, como un fantasma malvado, y algunas eran muy normales, quizás incluso pacíficas. Algunas traían sonrisas, algunas traían angustia. Con miles de personas llegaron miles de tipos diferentes de máscaras. Esa era la tribu de las 1000 máscaras. Además, el patrón de tótem de la tribu de las 1000 máscaras también era de una máscara extraña. Xiao Xuan lo había visto antes en la pared de la cueva en la tribu de los cuernos llamas. En la parte posterior de la sala de piedra, el patrón de tótem parecido a una máscara era exactamente el símbolo tótem de la tribu de las 1000 máscaras. ¿1000 máscaras? Al escuchar esta frase, Yu no reaccionó de inmediato, pero después de pensar un poco y recordar algunas cosas, su rostro se llenó de asombro. ¿Tribu de las 1000 máscaras? Para un miembro de la tribu Pu, que siempre había vivido en el límite de la tribu de las 1000 máscaras estaba demasiado lejos. Sin embargo, Yu había escuchado a bastante gente discutir los asuntos de la tribu de las 1000 máscaras. Aunque estos eran solo rumores, muchos de los cuales eran exagerados, no se podía negar que la tribu de las 1000 máscaras era formidable. ¿Cómo es que la gente que fue asesinada ofendió a la tribu de las 1000 máscaras? Recuerdo que en el mapa del equipo de viaje el territorio de la tribu de las 1000 máscaras todavía está bastante lejos de aquí. Si no es un asunto enorme, no vendrían hasta aquí.
Yu especuló que lo que parecía una guerra tribal era en realidad una masacre unilateral. ¿Quién sabe? Xiao Xuan respondió distraído. Ser capaz de ser registrado por los ancestros, ser tomado a pecho, incluso ser dibujado en la pared de la tribu. No importa cómo lo viera, tenían que estar al mismo nivel que la tribu de los cuernos de fuego en ese momento. Si la diferencia de fuerza hubiera sido demasiado grande, los ancestros no habrían tenido esa actitud hacia ellos. Ya que Yu había dicho que la tribu de las 1000 máscaras era una tribu considerablemente fuerte aquí y siempre había sido famosa, la tribu de los cuernos de fuego de ese año también había estado al mismo nivel. El Xiao Xuan de ahora no podría saber la respuesta. Miles de años habían pasado. Algunas tribus fueron destruidas. Nuevas tribus habían aparecido. Las prósperas habían declinado. Las débiles perecieron. También había tribus débiles que se habían vuelto más fuertes. Y algunas, como la tribu de las 1000 máscaras, siempre habían sido poderosas. Sin embargo, ahora casi nadie recordaba la tribu de los cuernos de fuego. Eso era un asunto realmente triste. Si los ancestros supieran esto, saldrían de sus tumbas llorando. No mucho después de que Xiao Xuan y Yu se reunieran con el equipo de viaje, algunos muchachos que fueron enviados a explorar por los líderes también regresaron. He oído que la tribu fue masacrada porque fueron a robar los cristales de la tribu de las 1000 máscaras e incluso mataron a algunos de sus hijos. Los persiguieron hasta su guarida, luego mataron a toda su tribu y extinguieron su llama totémica. TCH, porque se atrevieron siquiera a provocar a la gente de la tribu de las 1000 máscaras. Sí, claramente estaban buscando morir. Cuando generalmente nos encontramos con gente de tribus grandes, ni siquiera nos atrevemos a ofenderlos, incluso si son niños. Los ladrones probablemente pensaron que eran lo suficientemente sigilosos. No habían querido traer tal desastre a su tribu. O quizás estos tipos habían pensado en las consecuencias, pero la codicia los había hecho arriesgar sus vidas. Escuchando la acalorada discusión, Xiao Xuan también tuvo una experiencia diferente. Para las tribus poderosas, incluso los niños que no tenían ninguna capacidad de lucha nunca serían ofendidos en el exterior. El incidente de hoy no sucedía muy a menudo, y la mayoría de la gente tenía los mismos pensamientos que los miembros del equipo de viaje. Así de influyente era una gran tribu. Solo escuchar el nombre o ver el patrón del tótem hacía que la gente tuviera miedo. Capítulo 177. Las tribus de la pradera. Debido a la forma sangrienta en que la tribu de las 1000 máscaras se vengó, el equipo de viaje habló de ello durante mucho tiempo hasta que comenzaron a partir, e incluso entonces no se detuvieron. Incluso habían comenzado a hablar de eventos similares que habían sucedido en los últimos años, dándole a Xiao Xuan nueva información. Además de la tribu de las 1000 máscaras, todavía había algunas otras tribus mencionadas por los ancestros en los rollos de piel de bestia. Con las nuevas noticias que Xiao Xuan había adquirido, las había anotado todas en un rollo de piel de bestia, que guardó cuidadosamente oculto. Todos esos debían ser devueltos a la tribu de los cuernos de fuego. Si la tribu de los cuernos de fuego volviera, ¿podrían volver a ser su glorioso yo del pasado lejano? Xiao Xuan esperaba con ansias que ese día llegara. Xiao Xuan y Yu no le mencionaron a nadie sobre su encuentro con el hombre de la tribu de las 1000 máscaras. El grupo viajó durante otros 2 días por el río antes de abandonar sus balsas para caminar. El camino que quedaba no era adecuado para seguir usándolos. Aunque había algunos arroyos, no era más rápido que caminar. Todavía tenían que caminar por tierras altas en el camino que quedaba. El área frente a ellos tenía un terreno más alto. Se decía que en esas tierras había praderas que nadie podía ver el final, y montañas nevadas inconmensurablemente altas. Parecía el área de caza de la tribu de los cuernos de fuego. Las praderas eran enormes, con tribus grandes y pequeñas distribuidas por todas partes. A menudo las guerras tribales estallaban, por lo que el equipo de viaje naturalmente no se adentraba demasiado en las praderas, y definitivamente no quería verse atrapado en asuntos relacionados con las guerras tribales. Solo estaban pasando por las praderas, y en el camino comerciando algunas cosas. Durante esa temporada,
Las praderas aún estaban verdes. Caminando por el río y entrando en las praderas, Xiao Xuan miró a su alrededor. El cielo estaba alto y el clima agradable. Había algunas flores pequeñas desconocidas floreciendo en la hierba verde fresca, trayendo consigo un ligero aroma. Cuando miraba hacia adelante, las praderas se extendían más allá del horizonte. Además de los arroyos junto a Shaoxan y los riachuelos que cruzaban hacia las praderas, había muchos lagos pequeños esparcidos por todas partes, reflejando el cielo azul. Entre ellos, también había un río aún más estrecho que se cruzaba a través de los lagos grandes y pequeños, su agua clara. Cuando uno caminaba sobre él, incluso podía ver pequeños peces nadando a gran velocidad. Esta es la pradera. Si seguimos avanzando, entraríamos en la tribu Feng. Un viajero viejo y experimentado a un lado le dijo a Xiao Xuan. La tribu Feng era una de las tribus de las praderas, y el equipo de viaje simplemente necesitaba pasar por la tribu Feng. La tribu Feng y el equipo de viaje estaban en buenos términos. Habían estado tomando esa ruta durante muchos años, y ambas partes podían entenderse lo suficientemente bien. Para la gente de la tribu Feng, las tribus a las que pertenecía la gente del equipo de viaje estaban realmente lejos, por lo que el problema de que robaran sus territorios era inexistente. Además, cada vez que el equipo de viaje pasaba, sacaban las especialidades de su propia tribu para comerciar con artículos que querían de la gente de los equipos de viaje. A mucha gente de la tribu le gustaban ese tipo de intercambios. Sin salir de la comodidad de su propia tribu, podían intercambiar algunas cosas que creían que eran raras. Era fácil y les ahorraba problemas. En cuanto a la gente del equipo de viaje, poder comerciar mientras estaban bajo la protección de la tribu Feng en esa vasta área de pradera era una situación beneficiosa para ambos. Ni siquiera les importaría dar un pequeño paso atrás durante los intercambios. ¿Dónde está la gente de la tribu Feng? No los veo. Xiao Xuan miró a su alrededor en todas direcciones y preguntó. Viven en un lugar no muy lejos de aquí, pero este lugar también está dentro de su esfera de influencia. A veces envían exploradores para patrullar el área. Probablemente te encuentres con algunos de los equipos de patrulla después de caminar un poco más. El hombre a su lado respondió. El territorio de la tribu Feng es tan grande. Yu jadeó. Esto se considera grande. Si ves las tribus realmente grandes en esta pradera, no se te saldrían los ojos. El tipo de al lado se rió entre dientes. Muchas tribus aquí crían animales, como vacas, ovejas, caballos. También cazan, pero la presa aquí no es mucha. Por lo tanto, comen los animales que crían la mayor parte del tiempo. Y estos animales solo necesitan comer hierba. La hierba de las praderas es solo para estos animales. Si no hubiera suficiente hierba, no sobrevivirían. Sin criar animales, no habría comida. Después de escuchar la explicación de esa persona, Yu asintió con la cabeza. Este lugar era principalmente pradera sin bosques densos, por lo que las bestias no eran muchas. En la tribu Pu, incluso si el equipo de viaje no traía nada de vuelta, al menos podían ir al bosque circundante a buscar comida. Mientras escuchaba, Xiao Xuan escuchó rugidos. El suelo debajo de sus pies también comenzó a temblar violentamente. Algo viene. No te preocupes, son el equipo de patrulla de la tribu Feng. Sí, ¿saben que muchos guerreros de las praderas montan caballos? ¿Caballos? Yu había comido carne de caballo, pero nunca había montado uno antes. Xiao Xuan y el resto se giraron hacia el origen del sonido atronador. Había un gran montículo sobresaliente allí, completamente cubierto de hierba verde. Después de que los rugidos se detuvieron, en el lugar donde el montículo y el cielo se unían, apareció una gran cantidad de siluetas. Muchos más siguieron poco después, entrando rápidamente a la vista de los espectadores. El equipo de patrulla tenía alrededor de 10 a 20 personas explorando. A veces, sin embargo, se movían en grupos grandes, y la gente que venía no necesariamente era toda del equipo de patrulla. La mayoría de ellos eran otros miembros de la tribu. No se quedarían constantemente en su lugar y ocasionalmente montarían a caballo cuando tuvieran tiempo, convirtiéndose en el equipo que ahora galopaba a través de las praderas. Cientos de personas galopaban directamente desde el montículo verde en dirección a los equipos de viaje.
trayendo consigo una atmósfera majestuosa. El grupo de jinetes redujo la velocidad cuando se acercó al equipo de viaje. En medio de gritos y gritos, los caballos se detuvieron gradualmente, rodeando al equipo de viaje. Los diferentes líderes del equipo de viaje reconocieron al líder del equipo de patrulla. Pusieron sonrisas cálidas en sus caras y caminaron hacia adelante para darle la bienvenida. Y comenzaron a charlar. También les dieron sin problemas algunos artículos que rara vez se veían en las praderas. El tipo que lideraba la tribu Feng recibió los regalos y dijo: La gente de nuestra tribu ha estado esperando. Hace unos días todavía había algunos que preguntaban cuándo llegarían. Hoy finalmente nos encontramos de nuevo. Al ver al equipo de viaje, la gente de la tribu Feng también estaba muy emocionada. Algunos incluso gritaban para volver inmediatamente para poder preparar artículos comerciales, mientras que otros ajustaban la velocidad de sus caballos para seguir al equipo de viaje. Mientras caminaban hacia su tribu, también comenzaron a preguntar si tenían algún artículo nuevo para comerciar dentro del equipo de viaje. Algunos jóvenes incluso habían comenzado a conversar con Yu, estaban muy interesados en el veneno de rana que había traído, e incluso querían que les enseñara a usar esas espinas envenenadas. Xiao Xuan también había hablado unas palabras con el líder del equipo de patrulla de la tribu Feng con respecto al asunto de Chacha. El líder del equipo de patrulla, llamado Jibei, miró hacia el águila que se elevaba en el cielo. Luego dio su consentimiento para que se quedara en sus tierras. No había miedo a las aves como en la tribu Pu. Jibei y los demás no rechazaron un águila tan enorme. Solo querían que no matara ningún ganado de su tribu. Incluso estaban encantados de dejar que Chacha volara por el cielo en su tribu. Muchas aves habían estado robando su ganado todos los días. Pero la tribu Feng no tenía águilas domésticas para usar para protección. Normalmente usarían algunas tácticas humanas. Jibei no esperaba que esta vez el equipo de viaje tuviera a alguien que trajera un águila enorme, por lo que había mostrado mucho entusiasmo hacia Xiao Xuan. Al ver que Xiao Xuan y la gente de la tribu Pu caminaban juntos y estaban bastante familiarizados entre sí, Jibei había pensado que también era un miembro de la tribu Pu, aunque sin ninguna pintura alrededor de sus ojos. La tribu Feng no tenía mucha curiosidad por otras tribus. También había personas como esa antes. Cuando los conocieron lo suficientemente bien, tampoco habían sentido ninguna frescura. Después de todo, solo estaban de paso. También había algunos miembros de la tribu Pu dentro del equipo de viaje que habían limpiado temporalmente las pinturas alrededor de sus ojos antes de irse. Eso de alguna manera había hecho que Xiao Xuan no fuera tan llamativo. El equipo de viaje y la gente de la tribu Feng se dirigieron hacia la base de la tribu Feng juntos. Ya había oscurecido, por lo que el equipo de viaje no pudo irse inmediatamente después del comercio. Después de caminar tanto, tuvieron que aprovechar la oportunidad y quedarse en la tribu Feng durante unos 2 días para descansar. Poco después de cruzar las praderas, ya estarían entrando en las tribus centrales. En ese momento, no podrían descansar. La vista de las praderas era inimaginablemente vasta. Se podía escuchar a la gente cantando, y en el río y los lagos había niños jugando y pescando. Alrededor del área estaban todos los adultos y niños montando caballos. La impresión que dieron fue la de una tribu pacífica, una que ni siquiera pensarías que lucharía con otra tribu. Hace poco, Xiao Xuan había notado las casas hechas de piel de bestia, hierba y madera. Entre ellos, algunos incluso parecían tiendas de campaña. Esta noche puedes descansar aquí. Todo esto es tuyo, dijo Jibei y señaló la fila de sencillas casas de madera. Puede que haya habido muchas casas de madera, pero la gente del equipo de viaje era aún más. Tuvieron que apretarse de nuevo. Xiao Xuan, Yu y los demás entraron en las casas y ordenaron un poco. Después de eso, Xiao Xuan miró por la ventana, contemplando las vistas de la tribu Feng. Había una valla de madera que rodeaba a algunas vacas y ovejas de aspecto extraño. Probablemente eran el tipo especial de animales domesticados de esta área, diferentes a las vacas y ovejas que Xiao Xuan había visto antes. Más lejos, también había gente dirigiendo la manada de vacas y ovejas de regreso. Ah, sí.
¿No dijiste que las tribus de las praderas también aceptan a los vagabundos? ¿Dónde viven todos? Xiao Xuan se volvió hacia los pocos viajeros experimentados a un lado y preguntó. Los vagabundos no viven aquí, esto es solo para los miembros de la tribu Feng. Algunos de los invitados también viven aquí, pero aparte de eso, la gente como los vagabundos están por ahí. Uno de ellos respondió, señalando un lugar adelante. Xiao Xuan miró hacia el área que el chico había señalado. Había algunos montículos sobresalientes allí, y al otro lado vivían los vagabundos. Aunque la gente de la tribu Feng pidió a los vagabundos que ayudaran y les dieron pequeñas recompensas, aún eran cautelosos con ellos en general. Sobre los montículos, Xiao Xuan también pudo ver algunas montañas que no eran muy altas. Los picos estaban cubiertos de verde y no había muchos árboles, principalmente hierba y piedras. Más allá de eso, podía ver nebulosamente algunas manchas blancas que se parecían a montañas. Más allá de eso, estaban los territorios de otras tribus. Al escuchar que el equipo de viaje había llegado, muchos de la tribu Feng trajeron algunos de sus artículos, con la esperanza de comerciar con el equipo de viaje. Xiao Shan originalmente no tenía planes de comerciar. De camino aquí había cazado un toro, y aún no había comido la mayor parte de la carne asada. También había querido guardar el resto de sus piedras lunares de agua cuando llegara a las tribus centrales. Pero cuando estaba aburrido en las balsas, usaba algunos huesos o cuernos de bestias para tallar algunas cosas. Tenía 2 cuchillos de hueso y una variedad de adornos de hueso tallados para que parecieran bestias feroces en sus manos, que fueron intercambiados con un hombre de mediana edad por una pierna de oveja. A ese hombre le habían gustado sus tallas, y había pensado en intercambiarlas por sus hijos en casa. Cuando el día se había oscurecido lentamente, la gente que vino a comerciar se hizo menor. El equipo de viaje también había regresado a descansar después de haber comido. Mirando el cielo negro, Xiao Xuan decidió ir al área donde vivían los vagabundos para echar un vistazo. Tenía la sensación de que encontraría más de sus compañeros tribales allí. Capítulo 178. Cantando juntos. El sol salió. Para algunos, el nuevo día era exactamente como el anterior, para otros era bastante diferente. Por ejemplo, aquellos de la tribu Feng, que querían intercambiar cosas con el grupo de viajeros, se preguntaban qué elegir y qué dar a cambio. Aquellos que habían estado a cargo de vigilar las aves podían descansar hoy, ya que hoy había una más grande en el cielo. Además, fue un día especial para un anciano que vivía en el área de los vagabundos de la tribu Feng. Para el viejo He, hoy fue un día excepcionalmente especial. Todos los años este día iba a la cima de la montaña, miraba en la misma dirección y adoraba, rezaba y cantaba canciones. No sabía desde qué momento sus antepasados habían establecido la regla de que todos los años en este día debían venir aquí a rezar y cantar canciones, para memorizar las palabras transmitidas durante siglos, así como el nombre de la tribu que nadie conocía. El viejo se había acostumbrado a venir aquí todos los años en esta época, cumpliendo los deseos de sus antepasados, así como los suyos. Todos los años en esta época, un sueño asombroso venía a su mente. Todo era muy claro, incluyendo las llamas que se elevaban y los 2 cuernos rodeados por ellas. Parecía ser lo mismo que lo que le habían contado sus antepasados. A veces ni siquiera podía decir si estaba soñando o en la realidad, si lo había creado su mente o si realmente existía. ¿Todavía existía la tribu? Cada vez que sentía tal confusión, se quedaba aquí para rezar y cantar canciones, lo que fortalecía su convicción. Muchos vagabundos no entendían su comportamiento. Algunos incluso sintieron lástima por él. No le importó y simplemente aguantó. También le gustaba mucho cantar de esta manera. En ese momento, olvidaría toda la angustia y los problemas. Aquí era donde cantaría todo el día, desechando todas sus penas. Hoy, como había hecho en el pasado, tomó una bolsa de paja llena de carne asada y una jarra de agua, y subió a la montaña. Las montañas dentro del territorio de la tribu Feng no eran tan altas. Llegó a la cima en poco tiempo. Al viejo le habría gustado una más alta. Pero el área de allá no era el territorio de la tribu Feng, y probablemente ni siquiera sobreviviría a la escalada. También sería considerado un intruso,
y lo matarían en el acto antes de que llegara allí. De pie en la cima de la montaña verde, el viejo respiró hondo, como lo había hecho en los últimos años. Levantó la voz y comenzó a cantar. Su canción se extendió desde la cima de la montaña hasta todos los lugares cercanos. Algunas personas escucharon la canción, pero no les importó en absoluto. La gente cantaba todos los días. En cuanto a qué era la canción, no le prestaron atención, todavía ocupados con sus propias vidas. Desde el principio del mundo, nuestros antepasados y nuestra tribu habían crecido, comenzando a vivir de la caza. Llega la primavera, el aire se calienta, el hielo y la nieve ya se han derretido. Niños y adultos saltan con alegría, los pájaros gorjean mientras las bestias rugen, los cazadores buscan comida. De pie en la cima de la montaña solo y mirando hacia una dirección, el viejo G siguió cantando. De repente, escuchó una segunda voz. Alguien se le había unido. Lo que cantó fue la canción de caza transmitida por sus antepasados, que era la única canción que podía cantar, ya que ni siquiera podía aprender las canciones de la tribu Feng. El viejo solo podía cantar una canción, pero cuando los demás cantaban, también intentaba seguirlos. Otros a veces iban por ahí tratando de cantar su canción también, incluso si no sabían las palabras. Las versiones de los demás y del viejo eran totalmente diferentes. Sin embargo, el primero cantaba como si estuviera de luto, y cuanto más cantaban, más tristes se volvían, mientras que para el segundo, cuanto más cantaba, mejor se sentía. Tal vez solo la gente de la tribu Flaming Horns podía cantar una canción tan triste tan heroicamente. Entonces, al principio, cuando el viejo escuchó a alguien cantando con él, no le prestó atención. No se dio la vuelta, pero se quedó allí y continuó. Pero pronto descubrió que el hombre podía cantar durante mucho tiempo. No solo eso, el hombre era mejor que él. En cuanto a por qué podía decirlo, estaba claro. Los sentimientos que trajo el canto del hombre no eran en absoluto tan deprimentes como los de los demás, lo que hizo que el viejo G se sintiera aún más animado. Algunas melodías eran obviamente diferentes de lo que recordaba, pero el viejo G sintió que esta canción debía cantarse de esta manera. El hombre estaba justo detrás de él, y el viejo G se moría por darse la vuelta para echar un vistazo, para ver quién era el hombre y preguntarle de dónde era. Pero el viejo G no lo hizo. Le mostraría falta de respeto a los antepasados si no terminaba la canción. Para cazar la presa, apresúrate día tras día, adéntrate en la montaña, regresa con las bolsas pesadas, somos capaces de identificar y rastrear a las bestias. Mientras cantaba, el viejo G se perdió de nuevo en ese estado asombroso. Vio los dos cuernos con llamas, que aparecían cerca pero intocables. Sintió que faltaba algo esencial. Después de terminar la canción de caza, el viejo G no se recuperó inmediatamente de ese estado. Había pasado media hora cuando el viejo G gradualmente volvió en sí. Recordó al hombre que cantó con él y se dio la vuelta, solo para ver a un joven que nunca había visto antes. Oye, ¿de quién eres hijo? ¿Cómo apareces aquí? Preguntó el viejo Xiao Xuan se sintió confundido. ¿Has visto a alguien más como yo? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? El viejo preguntó después de beber un poco de agua. Mi nombre es Xiao Xuan, Después de pensar un segundo, añadió. de la tribu Cuerno de Fuego. El viejo echó un vistazo a Xiao Xuan. Sus ojos parecían decir, ¿qué tonterías estás diciendo? Después de beber agua y descansar un rato, el viejo G volvió a hablar con Xiao Xuan. No importa de dónde vengas, canta conmigo de nuevo si tienes tiempo. Xiao Xuan. ¿Eso es todo? Después de ver la reacción feroz y emocionada de Yan Shuo antes, Xiao Xuan no sabía cómo responder a una reacción tan débil. Por lo tanto, se acercó y cantó la canción una vez más con el viejo G. Después de terminar, el viejo se sentó en el suelo para descansar. ¿De dónde vienes? El viejo preguntó de repente. Vine aquí con el grupo de viajeros. Respondió Xiao Xuan. ¿Eh? ¿No tienes miedo en absoluto? La gente de esos grupos de viajeros no es buena. Deberías tener cuidado con tus compañeros. ¿Por qué miraste hacia esa dirección cuando estabas cantando hace un rato? Preguntó Xiao Xuan. ¿No sabes la razón? El viejo G miró a Xiao Xuan con ojos de reproche. Es el lugar donde estaba nuestra tribu.
Recuerda esto y no lo olvides en el futuro. Después de charlar un rato con el viejo He, Xiao Xuan entendió por qué había venido aquí a cantar. Parecía que todos en la tribu Cuerno de Fuego estaban comprometidos a vivir a su manera, tratando de mantener la creencia en su mente. El hijo del viejo He había fallecido, su nuera se había escapado y su esposa estaba en casa, cuidando a su nieto enfermo. Solo una vez al año, el viejo He venía aquí a cantar. El año pasado había ido con su nieto. Desafortunadamente su nieto estaba muy enfermo estos días, por lo que el viejo He vino solo. Cuando cantaba, rezaba a sus antepasados para que protegieran a su pequeño nieto de la enfermedad. Muchas personas en las praderas habían muerto a causa de ella. Después de un pequeño descanso, el viejo He llamó a Xiao Xuan y comenzó a cantar de nuevo. Creía firmemente que cantar con Xiao Xuan lo inspiraba y lo hacía sentir tan emocionado como un guerrero cazador preparándose para la batalla. Una y otra vez, Xiao Xuan cantó con el anciano. El viejo He no dejó de cantar hasta que empezó a oscurecer. Era hora de regresar. El viejo He bajó con Xiao Xuan. También le preguntó a Xiao Xuan sobre sus planes futuros y se enteró de que Xiao Xuan iba a la zona central. El viejo He no estaba de acuerdo con él. Está demasiado lejos y demasiado peligroso por ahí. ¿Cómo puede un chico sin ninguna habilidad como tú ir a la zona central con esos viajeros? Esa zona es mucho más peligrosa que otros lugares. Te aconsejo que vuelvas al lugar donde vivías antes. Tal vez estés mal, pero al menos estás vivo. Te ves robusto. Y si realmente no puedes encontrar un lugar para vivir, puedes quedarte aquí, conmigo. Aunque es difícil ganarse la vida en las praderas, es mejor que vagar sin rumbo fijo. El viejo He intentó persuadirlo. Está bien, no te preocupes. Tengo la capacidad de protegerme. Dijo Xiao Xuan. Joven, no creas que puedes ir a todas partes con una fuerza relativamente buena. Podemos ser fuertes, pero no podemos compararnos con los guerreros tótem. Pero yo soy un guerrero tótem. ¿Qué? Quiero decir, soy un guerrero tótem. Uno intermedio. Cuidado. Antes de que Xiao Xuan pidiera terminar sus palabras, vio que los pies del anciano se torcían al caerse en la ladera. Si no fuera porque Xiao Xuan lo agarró rápidamente de la mano, el viejo He probablemente se habría rodado más lejos, o incluso habría golpeado una piedra. El viejo He regresó a casa desde la montaña a la espalda de Xiao Xuan. Se había torcido el tobillo, pero afortunadamente no tenía ninguna otra lesión. La esposa del viejo He estaba cuidando a su pequeño nieto. En el momento en que vio a su esposo a la espalda de Xiao Xuan, se apresuró a comprobar el estado de su lesión. Estoy bien, solo me torcí un tobillo. Oye, Xiao Xuan, vamos, ¿por qué nos detuvimos justo ahora? Sigamos. ¿Quién más está en la tribu? ¿Qué te enseñó el chamán? El viejo He no tuvo tiempo de responder a las preguntas de su esposa, ni le importaba su tobillo lesionado. Solo quería hacer preguntas sobre la tribu Cuerno de Fuego. Después de que el viejo He fuera puesto en la cama de madera y recibiera el tratamiento médico, Xiao Xuan respondió. Pensé que lo sabías todo cuando vi lo tranquilo que estabas. ¿Cómo puedo saber que realmente eras miembro de la tribu Cuerno de Fuego? Pensé que eras un vagabundo. Al hablar de esto, el viejo He se sintió aún más avergonzado por haberlo malinterpretado. En el pasado, cuando varias tribus en las praderas tenían relaciones amistosas, había viajado un poco y había visto vagabundos como él. Los compañeros de sufrimiento compartían su angustia entre sí y luego regresaban a casa, siguiendo adelante. Todos deseaban regresar a la tribu algún día, pero de generación en generación, desde el nacimiento hasta la muerte, ese deseo no se había hecho realidad. Una vez, el viejo He también pensó que su vida sería un caso similar. Su abuelo, el abuelo de su abuelo y los ancestros de los primeros días trabajaron para las tribus aquí en esta pradera y se ganaban la vida, sin saber cuánto tiempo había pasado. Lo único que quedaba era la canción y las cosas que debían saber, que se transmitían de boca en boca de generación en generación. Hemos vivido aquí durante mucho tiempo. Tenemos buen temperamento, gran fuerza y nos gusta trabajar duro. La gente de las tribus nos pide de vez en cuando. Por ejemplo,
La gente de la tribu Feng a veces me pide ayuda con el pastoreo. Entonces, dile a nuestra tribu que no se preocupe y que todavía podemos aguantar. Esperamos el día en que regresen. ¿Puedes pastorear? Preguntó Xiao Xuan. Sí, lo he hecho desde que tengo memoria. ¿Sabes cómo criar ganado? Xiao Xuan lo interrogó de nuevo. Por supuesto. Todos los que viven en las praderas saben cómo criar ganado. Xiao Xuan pensó que todos eran realmente talentosos. Si fueran sus compañeros de tribu del otro lado del río, el ganado que les dieran estaría cocinándose en la olla poco después. Capítulo 179. ¿Qué puedes usar para el intercambio? Xiao Xuan le aplicó un poco de medicina al viejo He, una medicina que él mismo mezcló usando las hierbas medicinales que recogió cuando el grupo de viajeros se detuvo a descansar durante el viaje. El nieto del viejo He parecía tener solo unos 6 años. Sin embargo, en realidad ya tenía 8. Se había vuelto más delgado debido a que había contraído un fuerte resfriado. Ahora, después de tomar un poco de medicina, estaba durmiendo. Xiao Xuan todavía tenía algunas hierbas que fortalecían el cuerpo, que había traído de la tribu cuando se fue. Decidió compartir algunas con el viejo He. Estas se pueden usar directamente por los guerreros tótem, pero ustedes tienen que mezclar una pequeña cantidad con agua, luego beberla. Las personas cuyos tótems aún no habían despertado eran como los niños de la tribu de los cuernos ardientes, sus cuerpos más débiles. Por lo tanto, beber un poco de esta medicina podría hacer que se sintieran mucho mejor e incluso fortalecer su inmunidad. De hecho, también tengo algunas hierbas aquí, llévatelas. Aunque eres un guerrero tótem, todavía puedes resultar herido. Úsalas en caso de que ocurra un evento desafortunado. El viejo He dejó que su viejo compañero tomara algunos paquetes de hierbas para Xiao Xuan. Solo estaban los 2 ancianos y un joven en la casa del viejo He. Xiao Xuan echó un vistazo. Les ayudó a cortar leña después de cortar algunos árboles en la montaña. Movió algunas piedras y les ayudó a reparar un poco su casa. El cielo ya se había oscurecido después de que terminó todo. Luego tomó la pierna de cordero que había intercambiado con la tribu Feng y la asó. Luego cocinó un poco de sopa con verduras silvestres. Solo después de que él, el viejo He y su familia terminaron de comer, se levantó para irse. El viejo He había querido mantener a Xiao Xuan en su casa para aprender más sobre la tribu de los cuernos ardientes. Todavía tenía muchas preguntas para él, pero cuando vio el color del cielo, lo descartó. Descansen bien. Volveré mañana, dijo Xiao Xuan antes de irse. Al escuchar a Xiao Xuan decir eso, el viejo He se sintió mucho más aliviado. Xiao Xuan regresó al lugar donde se alojaba el equipo de viaje. Todos estaban discutiendo los bienes que habían intercambiado hoy. Yo había conseguido algunas pieles decentes, pero por supuesto, lo más importante era que había logrado obtener algunas hierbas que nunca antes había visto. Estas eran las que más le emocionaban. Xiao Xuan, ¿sabías que en esta pradera hay muchas plantas venenosas? Yu lo interrogó. Sí, he oído hablar de ellas. Cuando estaba charlando con el viejo He hoy, lo había oído mencionar. Para una persona como Yu, estas eran todas tesoros. Pero en general, para la gente de las praderas, estas hierbas eran incluso peores que las aves que robaban su ganado. No todo lo verde simbolizaba la vida, algunas incluso traían la muerte. Muchos animales de sus rebaños habían muerto al comer plantas venenosas que parecían las que formaban parte de su dieta diaria. Ese tipo de plantas envenenaban fatalmente al ganado, causando grandes daños a la gente de las tribus. Lo que más les dolía era que la vitalidad y la capacidad de reproducción de las plantas venenosas eran muy fuertes. Incluso si solo quedaban sus raíces, pronto volverían a brotar. Incluso si todas las plantas venenosas de la pradera fueran eliminadas, volverían a crecer en un año. Eso se debía a que muchas de sus semillas se transferían a través del viento. En algunos casos, su crecimiento se retrasaba unos años antes de brotar. Era extremadamente difícil deshacerse de ellas. Una de las razones por las que se necesitaban los vagabundos en las praderas era por estas plantas. Había demasiadas y la gente de las tribus no estaba dispuesta a perder el tiempo. Tener a los vagabundos era realmente conveniente, ya que estaban dispuestos a trabajar por casi nada, a cambio y la protección de una tribu.
Las plantas venenosas en algunas tribus crecían muy rápido, pero no había suficiente gente para exterminarlas. Su ganado luego murió y el pasto sano se redujo drásticamente. Por lo tanto, irían a la guerra con otra tribu con la intención de arrebatarle sus campos. No hace mucho tiempo, el ataque a la tribu Feng se debió precisamente a esta razón. Xiao Xuan revisó las plantas venenosas que Yu había sacado. Hoy, cuando estaba caminando por las praderas, ya había visto algunas. Sin embargo, no había ganado paseando por ahí. Probablemente trajeron una manada a un área después de que la hubieran limpiado. Yu seguía examinando las plantas venenosas que le interesaban mucho, mientras Xiao Xuan se apoyaba en el pilar de madera, pensando. En comparación con Yan Shuo, la situación del viejo era mucho mejor. Aunque sus días eran difíciles y las batallas entre tribus ocurrían ocasionalmente, todavía era bastante pacífico. No había necesidad de enfrentarse a las amenazas de extraños o lidiar con un peligro extremo. Para muchos vagabundos de la tribu de los cuernos ardientes en la pradera, los tatuajes tótem como los de Yan Shuo no aparecían en ellos, y los patrones de luz se veían en pocos de ellos. Esto fue lo que Xiao Xuan aprendió del viejo He. Originalmente, Xiao Xuan planeaba llevar a estas personas que encontró de regreso a la tribu de los cuernos ardientes al otro lado del río, pero ahora parecía muy difícil de lograr. Había bastantes adultos jóvenes, pero después de todo, no eran guerreros tótem y tenían capacidad limitada, sin mencionar que también había muchos ancianos, débiles, enfermos o discapacitados. Xiao Xuan no tenía la intención de abandonarlos, pero ahora tenía que pensar en una solución para cuidar esto de una mejor manera. Cuando el chamán le pidió a Xiao Xuan que viniera aquí y buscara a otros miembros de la tribu de los cuernos ardientes, probablemente no esperaba esta situación en absoluto. Personas como el viejo He, que eran viejas y no habían despertado su poder tótem, no podían viajar de forma segura. ¿Qué tal decirle a las tribus de las praderas que sean amables con los vagabundos de la tribu de los cuernos ardientes? Inútil, no funcionó en la pradera. Si fuera una tribu grande como la tribu de las 1000 caras, cuando se mencionara el nombre de la tribu, la gente cambiaría su actitud, volviéndose más gentil aunque fueran reacios. Pero si ahora les dijeras que eres de la tribu de los cuernos ardientes, como mucho te mirarían con desdén. ¿Qué diablos es la tribu de los cuernos ardientes? El poder, la fama y los beneficios que los acompañaban hicieron que todos los miembros de una tribu esperaran que su propia tribu se volviera más y más próspera. Aquí no había diplomacia pacífica en el sentido real. La mayoría de las tribus fuertes eran poderosas y convincentes. Tomemos como ejemplo la tribu de las 1000 caras. Solo una tribu lo suficientemente fuerte y poderosa podía ser terrible para los demás. Después de pensarlo bien, Xiao Xuan tomó la decisión de llevar a algunas personas de regreso a la tribu. Y cuando la tribu se mudara aquí en el futuro, él llamaría a los otros miembros de la tribu dispersos por los distintos lugares en ese momento. Al día siguiente, Xiao Xuan visitó al viejo He de nuevo. El tobillo lesionado del viejo He estaba mucho mejor, aunque no despertó el poder tótem. Ni siquiera fue rival para Yan Shuo. Era miembro de la tribu de los cuernos ardientes, con la misma sangre fluyendo en el cuerpo que la gente de la tribu de los cuernos ardientes. El nieto del viejo se sintió mucho mejor. Después de haber cenado bien ayer, hoy estaba de buen humor y ayudó a su abuela a desherbar el prado. Xiao Xuan también fue a ayudar. El viejo He se acercó cojeando lentamente y se sentó a su lado, hablando con Xiao Xuan mientras cavaba la hierba. De hecho, en aquel entonces, los tatuajes tótem también aparecieron en mi padre, pero eran muy pocos y ligeros. Recuerdo que en ese momento era joven y estaba a punto de acostarme cuando el sonido de las bocinas de advertencia llegó de la tribu Feng. Mi padre dijo que esos eran los ataques de los lobos. Esa noche, mi padre se unió a la lucha por la defensa con la tribu Feng, matando a varios lobos. En el momento en que regresó, vi los patrones en su rostro. Dijo que eran los tatuajes tótem de los guerreros tótem de la tribu de los cuernos ardientes. Al hablar de su padre, el viejo tenía orgullo en su rostro. Cada vez que se comunicaba con los vagabundos de otras tribus, contaba la misma historia. Mientras escuchaba al viejo Xiao Xuan estaba arrancando esas plantas venenosas.
Ayer aprendió de Yu sobre estas plantas venenosas y sabía cuáles eran venenosas y cuáles no. La tribu designó a los vagabundos para que desenterraran esas plantas venenosas. Si los corderos o terneros pequeños murieran en las áreas donde los vagabundos estaban a cargo de la escarda, no obtendrían recompensas de la tribu, sino que serían golpeados o incluso serían expulsados del territorio de la tribu. Fuera de la tribu, había muchos peligros de otros humanos o bestias. Si no pudieran encontrar lugares seguros para vivir durante mucho tiempo, los que fueran expulsados morirían pronto. Sin embargo, en este prado siempre habría otras hierbas medicinales además de las plantas venenosas. Al cavar las plantas venenosas, Xiao Xuan también encontró varios tipos de hierbas medicinales. Muchas de las hierbas eran las que el viejo le había recordado, que a menudo solo se veían en este prado, pero eran raras en otros lugares. Mientras cavaban, no muy lejos, venía un niño de la edad del nieto del viejo arrastrando un trozo de madera gruesa, más grande que su tamaño, con una cuerda de paja, y tirando de ella con bocanadas. Ese niño era más fuerte que el nieto del viejo pero estaba casi sin aliento, con la cara enrojecida por arrastrar esta madera. Al ver al niño, el viejo preguntó: Guaer, ¿qué haces con la madera? La familia de Guaer había establecido una relación de larga duración con la familia del viejo G. Este prado donde el viejo G estaba deservando era el lugar donde la familia de Guaer a menudo pastaba, y a veces el viejo G ayudaba a la familia de Guaer a cuidar las ovejas. Oye, viejo ven aquí y ayúdame. Guaer gritó al ver al viejo G. Xiao Xuan detuvo al viejo G, que estaba a punto de avanzar, y luego fue a tirar de la madera que Guaer estaba arrastrando hacia aquí. Esta tabla no era tan liviana como parecía y era bastante pesada de hecho, pero este peso no fue un gran problema para Xiao Xuan. En las montañas de las zonas de caza, Xiao Xuan vio madera más gruesa y pesada. La madera que Guaer trajo era muy gruesa, pero no larga, pareciendo solo medio metro de largo. A la gente de la tribu Feng no le gustaba usar madera como armas, y la mayoría de las veces se cortaba como leña o se usaba para construir casas, tiendas de campaña y cercas, etc. Después de acercarse, Guaer se sentó en el suelo inmediatamente, respirando profundamente. No respondió a la pregunta del viejo G, sino que miró a Xiao Xuan, quien lo ayudó a tirar de la madera. Aunque el nieto del viejo G tenía una edad similar a la de Guaer, los niños de la tribu rara vez jugaban con los de las familias de los vagabundos. Los vagabundos no eran esclavos, pero aún se los consideraría inferiores a los demás. Después de todo, los vagabundos necesitaban depender de estas tribus para sobrevivir. Por lo tanto, el viejo G siempre estaba a su disposición cuando Guaer venía durante el día. Una vez luchó contra el nieto del viejo G, pero no empeoró ya que ambas familias se conocían desde hace bastante tiempo y ambas se necesitaban. Después de observar a Xiao Xuan por un rato, Guaer preguntó: ¿Eres miembro del grupo de viaje? Nunca te he visto en la tribu. Sí, soy del grupo de viaje. Xiao Xuan levantó la madera sin esfuerzo y la colocó frente a Guaer. Guaer se acercó y preguntó de nuevo: ¿Grabaste varias bestias en el hueso de un animal? De este tamaño. Una se parece a esta. Guaer estaba hablando con gestos. Xiao Xuan asintió. Yo los tallé. Esos juguetes tallados también se intercambiaron por algunas cosas. Después de saber que era Xiao Xuan quien había tallado las bestias, con un brillo en los ojos, Guaer se acercó a Xiao Xuan con una sonrisa de expectativa. ¿Puedes tallar uno más? Usa esta madera que traje. Xiao Xuan miró a Guaer en silencio, adoptando un aire de serenidad. ¿Qué puedes usar para el intercambio?